Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer.
y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí leímos la parte más oscura que vivió David. En todo lo que aparece en la Biblia, esta es la parte donde David vivió 100% por su punto de vista, por su pensamiento en la carne. En la carne. Estamos viendo el comportamiento, las palabras, lo que dijo. Todo lo que vemos acá, vemos astucia. Astucia. Sabemos la sabiduría. Hay personas que piensan que lo contrario de sabiduría es torpeza, tontería, algo así. Pero no. Hay dos cosas que parece que sean iguales, pero no son iguales. La sabiduría y la astucia. En la Biblia aparece alguien que fue astuto. ¿Sí se acuerdan qué persona en la Biblia se menciona como astuto? ¿Recuerdan? ¿Quién en la Biblia dice que era astuto? Incluso el rey de los astutos, astuto de los astutos. Astuto más que todos los otros. Astuto. ¿Quién es el astuto? Bíblicamente, ¿quién es astuto? La serpiente, la serpiente, la serpiente. ¿Y quién es esa serpiente? En Apocalipsis vemos quién es esa serpiente. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, habla nuevamente de esa serpiente. En la Biblia, como hemos leído en Isaías 34, 16, no faltó ninguno de ellos. Todo lo que está escrito ahí, Dios lo permitió por algo. Y no faltó ninguno, cada uno con su compañera. En la Biblia, cuando vemos un texto, por ejemplo, lo de Caín y Abel, queremos saber qué fue lo que pasó. Hay personas que sin conocer la compañera de lo que dice de Caín y Abel, hablan lo que su pensamiento les dice. Pero cuando uno mira en el Nuevo Testamento exactamente la compañera, ahí se aclara, lo de Caín y Abel es así, así, así. No como uno se lo imagina, sino como está escrito. No faltó ninguno con su compañera. Así como en la Biblia se habla de que sí, fue la serpiente, la Biblia dice astuta más que todos los animales del campo, así dice, ¿no? En Génesis 3, versículo 1. Pero cuando leemos en Apocalipsis 12:9, habla de esa serpiente. ¿Cómo la llama? Esa serpiente antigua. Así la llama. Esa serpiente antigua. Cuando se habla de serpiente, de una serpiente como sombra de un ser que tiene pensamiento, que tiene inteligencia. ¿Cuándo se habla así de serpiente? En Génesis 3 y en Apocalipsis 12:9. Por eso dice esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así dice en Apocalipsis. Cuando leemos solamente Génesis 3, bueno, vemos una serpiente, solamente una serpiente. Pero cuando vamos hasta Génesis, hasta Apocalipsis, de Génesis, del primer libro de la Biblia, vamos al último libro de la Biblia, no faltó ninguno de ellos, cada uno con su compañera. Así dice la palabra, ¿no? Vamos a leer ese versículo. Está Isaías capítulo, voy a colocar la cinta acá. Isaías capítulo 34, versículo 16. Isaías capítulo 34, versículo 16. Isaías 34, versículo 16. Dice, aquí está mi apuntador. Dice, inquirid en el libro de Jehová. Bueno, creo que todos ya saben cuál es el libro de Jehová. Sí. Inquirid en el libro de Jehová. Así dice, ¿no? Inquirid en el libro de Jehová. Bueno, ¿cuál es ese libro de Jehová? Por si acaso alguien no se ha enterado cuál es ese libro de Jehová. La Biblia, gracias. La Biblia. Dice, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Todas las razones de Dios están escritas acá. Ese es el libro de Jehová. Bueno, ¿y por qué dije todas las razones? La verdadera razón, ¿quién la tiene? Dios. Porque ¿quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Dios es la verdad. Las verdaderas razones, cuando miramos Proverbios capítulo 1, versículo 21, ahí se habla de esas razones. Pero bueno, aquí, para no buscar un texto otro, ya, miremos este. Aquí, ¿qué dice? Muy, muy importante lo que dice acá. Dice, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu.
Ninguno faltó con su compañera. Por eso, en la Biblia, cuando ustedes quieren saber algún tema, no busquen en Google diccionarios teológicos. No busque lo que la mayoría de las personas piensa está de acuerdo. Hay doctores en esta época. Hay personas que tienen título de doctores en divinidades. ¿Sí sabían? Existe ese doctorado, doctores en divinidades. Hay instituciones que cuando una persona estudia años y pasa ciertas materias, se sabe bien los nombres de los 18 hijos de David. Los hemos pronunciado, ¿no? Los hemos leído. Hay personas que en teología aprenden muchas cosas, aprenden muchas cosas, se gradúan con buenas notas porque pasaron todos los exámenes. Algunos llegan a ser incluso doctores en divinidades. Así, hay un título que se llama así, así es un título que se llama así. Pero entonces, cuando miramos personas que estudiaron eso, han hecho muchos tratados, muchos libros, mucho material y lo han subido a Google. Entonces, ustedes pueden encontrar mucho material en Google de personas que han estudiado mucho. Hay que tener en cuenta a la hora de consultar material que existen dos tipos de personas frente a la Biblia. En la época de nuestro Señor Jesucristo estaban los escribas, los fariseos, estaban todos los judíos y estaba nuestro Señor Jesucristo, que ciertamente la salvación viene de los judíos. Eso que acabo de decir es un versículo que está en Juan capítulo 4. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo, la salvación viene de los judíos. Así dice, ¿no? Así dice. Luego les explicaría más, ya lo hemos explicado, en otros en vivo hemos explicado más en detalle ese punto. En este caso estamos viendo, habían dos tipos de personas. Estaba nuestro Señor Jesucristo, quien es la verdad, y estaba el resto del mundo, sí, el resto de la humanidad versus nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la forma como nuestro Señor Jesucristo veía, abordaba la palabra de Dios, era totalmente opuesta al resto de la humanidad. Al resto, solamente habían dos bandos, y los dos bandos eran opuestos. Estamos hablando dos bandos de religiones. Estaban todas las religiones del mundo versus nuestro Señor Jesucristo. Todas las religiones del mundo estaban casi de acuerdo, tenían muchos puntos en común. Sobre todo el de ser buenas personas. Todas las religiones, si ustedes analizan en ese momento, todas las religiones que enseñan a ser buenas personas. No hay religión que no enseñe. Aún religiones que no usan la Biblia, que no conocen la Biblia, como el budismo, por ejemplo. Cuando uno mira qué es lo que enseña a sus miembros, a ser buenas personas. Uno mira las religiones que se conocen como cristianas. ¿Por qué digo se conocen como cristianas? Porque si no está con Cristo, Jesús dijo, el que no es conmigo, en contra mía es. Entonces, en ese momento, en esa época, estaba nuestro Señor Jesucristo y el resto de las religiones. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él hablaba de Dios, pero lo que Él hablaba era la verdad. Lo que hablaban todas las otras religiones era muy bonito, muy aceptado. Era aceptado por el resto, ¿sí? Por toda la humanidad era aceptado, pero era contrario a nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos, los religiosos que estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo, lo escuchaban hablar, dice que crujían los dientes. En alguna parte de la Biblia dice, en el Nuevo Testamento, ¿no? En los Evangelios dice, más que todo Mateo 22, dice que se maravillaron de la sabiduría. Cuando oían hablar a nuestro Señor Jesucristo quedaban maravillados. ¡Wow! ¿De dónde viene esta sabiduría? Así. Porque nuestro Señor Jesucristo no hablaba con astucia, hablaba con sabiduría. Por eso muchas personas piensan lo opuesto de sabiduría, ser tonto, ser torpe. Cuando una persona es astuta, esa persona ¿en quién se está apoyando? Un astuto ¿en quién se apoya? Ustedes bien dijeron que el astuto, que en la Biblia cuando se habla de que no hay nadie más astuto, hablando de astucia, no hay nadie más astuto que quién. ¿Quién es el más astuto en toda la humanidad? ¿Quién es el más astuto? Ahorita lo dijeron. El astuto se apoya en sí mismo. Bueno, están contestando la primera pregunta que dice, qué pena, sí dice dos. El astuto se apoya en sí mismo. ¿Quién es el más astuto? Ahora, ¿quién es el más astuto? Se apoya en sus pensamientos. Ahora, ¿quién es el más astuto? El campeón de los astutos, el rey de los astutos. Existe el rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo, pero existe el príncipe de la potestad del aire. Bueno, no me lo quisieron decir, pero siguen diciendo la serpiente. Pero ya miramos quién es la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Bíblicamente, ¿quién es la serpiente? Hoy hablamos quién es la serpiente. Cada uno con su compañera. En Génesis dice, no había ningún animal más astuto que la serpiente. En Apocalipsis vuelve a hablar de la serpiente como un ser que puede hablar, pensar. Solamente en dos partes habla como una serpiente que puede hablar, pensar. El diablo, Satanás.
¿Cuándo en la Biblia se habla? ¿En cuáles dos ocasiones? Leímos este versículo que dice, no faltó ninguno, cada uno con su compañera. Entonces, ¿dónde aparecen? ¿En qué parte de la Biblia aparece serpiente que puede hablar? Serpiente que puede pensar. Aparece en Génesis 3, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, y en Apocalipsis. En el primer libro de la Biblia y en el último libro de la Biblia se habla de serpiente que puede pensar, que puede tomar decisiones, así, que es astuta. Se habla solamente en esos dos. Ninguno faltó con su compañera. ¿Dónde está la compañera? De Génesis 3, versículo 1, donde dice la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. ¿Dónde está la compañera? En Apocalipsis 12:9. Ahí está la compañera. ¿Dónde se habla de serpiente que tiene capacidad de pensar, inteligente, así? Génesis 3:1, Apocalipsis 12:9. Ninguno faltó con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová. No faltó ninguno, sí faltó alguno. Vamos a leerlo exacto, otra vez, textualmente, ¿cómo dice? Dice el versículo 16, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. ¿Por qué? Y ahí explica por qué. Porque su boca, ¿la boca de quién? De Jehová, la boca de Dios. Dice, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Así dice. Por eso, cuando una persona ha leído toda la Biblia, si realmente medita, ¿qué característica tiene esa serpiente que aparece en Génesis 3? ¿Y qué característica tiene la serpiente que aparece en Apocalipsis? En ninguna otra parte se habla de serpiente astuta, de serpiente que le dijo, de serpiente que habló, de serpiente que hizo. No. Cuando se habla de serpientes, el resto de la Biblia, cuando se habla de serpientes, está hablando, por ejemplo, las serpientes ardientes. ¿Qué eran? Está hablando de animalitos que pican a la gente y la gente muere. Así está hablando, en ese sentido, ¿no? Pero cuando habla serpiente que piensa, que habla, solamente Génesis 3:1, Apocalipsis 12:9. Así. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló con los fariseos, Mateo capítulo 23, les dijo 7 veces serpientes. ¿Pero por qué les dijo serpientes? Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, versículo 12, habla, debajo de su lengua ¿qué hay? Veneno de áspides. Así. ¿Por qué? Porque todo lo que sale del ser humano contamina. Entonces, esa serpiente es astuta. Pero bueno, ya sabiendo que la serpiente, ya quedó claro, ¿cierto? Quedó claro que la serpiente es Satanás, es el diablo. Eso ya quedó claro, ¿no? Creo que ya no hay confusión. Por eso miramos este versículo que está en Isaías. Y para comparar los dos opuestos. Entonces ya, teniendo claro que esa serpiente de la que está hablando la Biblia se refiere a Satanás, entonces Satanás dice la palabra que es mentiroso, que cuando habla mentira, ¿de quién habla? Una pregunta, ¿sí se acuerdan? Cuando dice que Satanás cuando habla mentira, ¿de quién habla? ¿De quién habla él? Dice que él es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Cuando habla mentira, ¿de quién habla? De suyo habla, gracias. De sí mismo. Cuando habla mentira, habla de sí mismo. Dice de suyo habla. Traduciéndolo, de sí mismo. Habla de sí mismo. Por eso dice que es astuto más que todas las cosas. La astucia y la sabiduría son dos cosas diferentes. La astucia sale de nosotros mismos. La sabiduría no sale de nosotros mismos, viene de Dios. La sabiduría, por eso dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así dice, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, sabiduría, las personas piensan lo opuesto, tonto, alguien que no puede pensar así. Lo contrario de sabiduría, astucia, astucia. Porque la sabiduría se apoya en Dios. La astucia se apoya en sí mismo. La persona astuta se apoya en sus pensamientos, se apoya en sí mismo. Decir que se apoya en sus pensamientos, se apoya en sí mismo. Esa es la astucia, esa es la astucia. ¿Qué vimos hoy? Volvemos otra vez a 2 de Samuel. Ya para terminar, vamos a mirar en 2 de Samuel qué fue lo que hizo David ahí. David, ¿en quién se apoyó? David se apoyó en sí mismo. David usó astucia. Por eso, este es el capítulo más oscuro de la vida de David. Habíamos visto cómo David siempre buscaba, preguntaba a Dios, usaba sabiduría. Esa es la sabiduría.
Esa es la sabiduría. Dice la palabra, el que quiera ser sabio, bueno, no sé si alguien conozca este versículo. En la Biblia dice, el que quiera ser sabio, hágase. ¿Alguien sabe qué es lo que dice? El que quiera ser sabio, hágase. Sea, ¿cómo tiene que ser una persona que quiere ser sabia? Veo que nadie sabe. Ya me lo hubieran escrito si supieran. De pronto alguien está en el buscador electrónico. No. Bueno, pero sí, tiene que ser como un niño. Dice, hágase ignorante. Pero sí, escribieron como un niño. Pero sí, ciertamente, el niño, ayer miramos las características del niño. El niño está en modo recibir. El niño está recibiendo. El niño está, la cara que uno ve de un niño, un completo ignorante. Un completo ignorante, ¿qué hace? Recibe. ¿Quién puede recibir? El que es completamente ignorante, sí, el que es como un niño. Por eso dice la Biblia, el que quiera ser sabio, hágase ignorante. Cuando dice hágase ignorante, pues ciertamente hágase como un niño. Muy bien. Eso, tiene que hacerse ignorante. Así dice la Biblia, así dice textualmente. El que quiera ser sabio, hágase ignorante. ¿Quién puede recibir? El que es como un niño. Y el niño está en modo ignorante. Un ignorante puede recibir. Un vaso. Vamos a suponer que este es un vaso que está desocupado, pero no está desocupado. Aquí tiene lapiceros, pero está desocupado. Supongamos que está desocupado. Si está desocupado, lo vamos a desocupar. Como solo tiene lapiceros y un marcador. Entonces, le quedó un lapicero. Ahora sí quedó desocupado, vea. Entonces, un vaso desocupado puede recibir, ¿sí? Un vaso desocupado puede recibir. Un vaso lleno ya no puede recibir. Si yo quiero meter otra cosa acá, una cosa grande, voy a coger un celular que tengo por acá. Si yo quiero meter este celular acá, como está lleno, ya no cabe, porque está lleno. Los lapiceros no lo dejan, porque está lleno. Entonces, ¿cuándo una persona puede recibir? Cuando una persona puede ser sabia. Esto es sinónimo de sabiduría. La persona que puede recibir es ignorante. La persona que puede recibir está desocupada. ¿Qué pasa con alguien que está desocupado? Puede recibir. Pero la persona que ya está llena, no. Por eso en la Biblia cuando dice, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos, ciertamente hay una historia que se enseña en teología y es el hueco, un hueco así, como en forma de ojo torcido, así un hueco así, que lo llamaban el ojo de la aguja. De eso ya lo hemos hablado en otros, el año pasado, cuando hablamos de Génesis, hablamos de ese ojo de la aguja, según la enseñanza teológica. No aparece en la Biblia, eso no aparece en la Biblia, eso es algo que se enseña en teología. Pero bueno, en la Biblia dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Un rico, una persona que está llena. Si está lleno, ya no le cabe nada más porque está lleno. Pero si está desocupado, puede recibir. El que quiera ser sabio, hoy el secreto, el que quiera ser sabio, hágase ignorante. Así dice la palabra. No sé exactamente dónde está el versículo, no sé si alguien ya lo encontró, vamos a buscarlo. No sé exactamente la ubicación, pero tengo aquí la Biblia electrónica y tengo pues el buscador. En el buscador electrónico es fácil. Cuando ustedes así no conozcan un versículo, no conozcan exactamente dónde se encuentra un versículo, entran a la Biblia, bueno, no sé si la alcancen, no creo que alcancen a ver mucho. Entran a la Biblia que les he recomendado que descarguen y ustedes escriben ser sabio. Voy a escribir ser sabio. El que quiera ser sabio, vamos a ver cuántos versículos. Solo aparecen 3, fue fácil. Dice, 1 Corintios 3, 18. Ya, fácil, ¿sí ves? Cuando quieran encontrar un versículo rápido, así con palabras claves, lo pueden usar en el buscador electrónico. Dice 1 Corintios 3, 18. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Lo dice más exactamente así. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué característica tiene una persona para que pueda ser sabia? ¿Qué tiene que ser? Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Así dice, ¿no? Hágase ignorante. 1 Corintios 3, 18. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 1 Corintios 3, 18. Si alguien quiere alcanzar la sabiduría, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hágase ignorante. ¿Por qué? Ya hoy lo vimos. Por eso representamos con el vaso. Porque, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría no es lo que sale de nosotros. Lo que sale de nosotros es la astucia. Lo que hizo David.
Hoy leímos segundo libro de Samuel, capítulo 11. Todo lo que sale ahí es la sabiduría, la astucia. Y eso ya no es sabiduría. La astucia, la Biblia la llama sabiduría animal, terrenal, diabólica. O sea, es sabiduría, no es sabiduría, es astucia. Entonces, David, ¿qué hizo? David, bueno, no sé si sepan, bueno, muchos saben lo que sucedió hoy en Colombia, ¿no? En Colombia hoy tembló, ¿cierto? En Colombia hoy tembló. Ahora, ¿qué dice el versículo 1 de segundo de Samuel, capítulo 11? Vamos a leerlo, que el versículo 1 dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David era rey, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rahab, pero David se quedó en Jerusalén. Este versículo dice dos cosas. Salen en el tiempo que salen los reyes a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén. Al principio de este versículo dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Y antes de que termine el versículo dice, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Salió a la guerra? No, no salió a la guerra. ¿Qué era tiempo? En el tiempo que salen los reyes a la guerra. Ahora mire el versículo 2. El versículo 2 dice así. Y sucedió un día al caer la tarde. Ahora, hago esta pregunta. Si han estado prestando atención, ¿qué significa al caer la tarde? ¿Qué hora es? Usando nuestro reloj. ¿Qué hora es al caer la tarde? Cuando miramos al caer la tarde, ¿qué hora es? Al caer la tarde, ¿qué hora es? ¿Qué hora es al caer la tarde? Cuando dice acá que David hizo algo al caer la tarde. Las 6. Bueno, alguien escribió las 5, las 6. Al caer la tarde son las 6. Se está refiriendo cuando el sol se oculta. Eso es al caer la tarde. Así dice este versículo, ¿no? ¿Qué hizo David al caer la tarde? Presten atención. Dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Hoy, bueno, ustedes saben, hoy tembló y hace poquito volvió a temblar. Hoy ha temblado varias veces ha temblado acá en Colombia. Precisamente antes de empezar el envío, había mucha gente en la calle. Yo venía y vi mucha gente y no estaban dejando entrar a las casas, a los apartamentos, no estaban dejando entrar. ¿Por qué? Porque otra vez llegó una notificación y al rato que llegó la notificación de temblor, tembló. Entonces, otra vez, hoy ha temblado bastante acá en Colombia. Y ya sabemos por qué. En la Biblia dice qué pasará, qué señales hay en los últimos tiempos. Se hablará mucho de terremotos. Habrán muchos terremotos. Hoy ha sucedido mucho. Pero bueno, no quería hablar de esa parte. Lo que quiero hablar es lo que hoy vi me sorprendió. Aquí dice al caer la tarde. ¿Qué hizo David al caer la tarde? Se levantó de su lecho. ¿Sí saben qué significa eso? Él no fue a la guerra. Él se quedó. ¿Pero cómo se quedó? Se quedó ocioso. Una persona que se queda en el momento que él donde tenía que estar. Ahí dice que era tiempo. No era tiempo de que él se quedara. Pero él se quedó. Y se quedó. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a holgazanear. Él se quedó. ¿Cómo se quedó? Dice que al caer la tarde se levantó de su lecho. Ahí no dice que estaba enfermo. Entonces, si no estaba enfermo, ¿qué estuvo haciendo? Revolcándose, no sé, ahí en la cama hasta que cayó la tarde. Se levantó de su lecho. Ya yo creo que no soportó más la cama. ya no se aguantó más la cama. No se la aguantó. Entonces, como no se la aguantó, entonces ya se levantó. Pero ya era al caer la tarde. Hoy, lo que me sorprendió, cuando sucedió a las 12:30, varios me escribieron. Me escribieron al WhatsApp. Varios hermanos que están en diferentes países. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Así me escribían. Sé que tembló en Colombia, sé que tembló así. Eran las 12:30, más o menos, creo que era más o menos como las 12:30. El temblor más fuerte, el temblor que sacudió, así sacudió. Creo que les conté, en mi caso cómo lo sentí. Y yo estaba subiendo en el ascensor y una señora se subió conmigo. En el mismo ascensor, ella iba a bajarse en el piso 7. El edificio tiene 17 pisos. Es el edificio que está al frente de la iglesia. Ese edificio tiene 17 pisos. Mi apartamento queda en el piso 17.
Yo vivo en el piso, en el último piso. Entonces íbamos subiendo en el ascensor, en el piso, mientras íbamos subiendo, la señora cuando vio que yo oprimía el botón 17, porque el botón 17 está aparte, está todos los grupos de botones y hay un botón que está afuera, es el 17. Entonces ella oprimió el 7 y me dijo, ¿a qué piso va? Entonces le dije, al 17. Y oprimió y dijo, uy, si yo estoy en el séptimo piso y no me parece que estoy muy, muy alto, me decía. Ella se bajó del ascensor y cuando ella se bajó del ascensor, las puertas empezaron a cerrar y sentí que me empujó, así el ascensor me empujó, porque yo estaba recargado contra el vidrio y contra la pared del ascensor, sentí que me empujó. En ese momento entendí, es un temblor, pero ya la puerta se terminó de cerrar, no alcancé a salir. Y entonces vi cómo los números subían, 8, 9, o sea, el ascensor me tocó agarrarme de las varillas, porque el ascensor se movía así. Me agarré de las varillas y miraba los números. Y los números decían 8, 9, 10, o sea, subí así, meciéndose así del edificio, subí hasta el piso 17. En el piso 17, cuando se abrió la puerta, salí como un borracho porque era difícil caminar porque el piso se movía el piso. ¿Sí? En el piso 17 se siente mucho más. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Porque resulta que después de que sucedió eso, hubo otra réplica, fue más fuerte, mucho más fuerte. Pues yo ya estaba dentro del apartamento y grabé video de cómo se movían las cosas. Pero cuando salí del apartamento, o sea, cuando ya pasó, en ese momento no salí porque yo veía cómo sonaban puertas, gritos, así. Pero entonces esperé que todo se calmara. Cuando ya se calmó la segunda réplica, entonces bajé nuevamente en el ascensor. Había mucha gente afuera. O sea, casi todos los residentes habían salido. Afuera estaba lleno de gente. Pero lo que me sorprendió, más o menos la mitad. Si ustedes ven ese video, porque grabé video cuando bajé, cuando vi todo ese poco de gente, puse el celular a grabar. Y cuando grabé, más o menos la mitad de las personas que estaban ahí abajo, ¿sabe cómo estaban vestidos? ¿Sabe cómo estaban? O sea, ¿qué fue lo que me impactó? Lo que me sorprendió. Ya iba a ser la 1 de la tarde, hora de almorzar, ¿cierto? Así se dice. La mayoría de los que estaban ahí, más de la mitad, estaban empijamados. O sea, lo sorprendente, no es sorprendente que una persona esté empijamada a las 8 de la mañana de pronto ya, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, ¿no? Pero alguien empijamado después de mediodía. O sea, eso me dejó, cuando grabé el video, entonces yo grabé el video de toda la gente que había, pero después cuando me puse a mirar el video, estaban empijamados, y se ve la gente así empijamada. ¿Qué es lo que le pasó a David? Al caer la tarde se levantó de su lecho. Así dice, ¿no? Al caer la tarde se levantó de su lecho. ¿Qué pasa por la mente de una persona? Esto lo compartí mucho con los adolescentes. Le decía a los adolescentes, ¿qué pasa con la mente de ustedes honestamente? Cuando ustedes se quedan en sus camas un sábado, un domingo, ya no van al colegio, y ustedes le dicen a su mamá que los deje, que por favor no les moleste, y ustedes se quedan viendo televisión, ni siquiera quieren hacer pereza. Llegan las 8, las 9 de la mañana y ustedes siguen durmiendo. Y de pronto se despiertan y ustedes quieren otra vez que les coja el sueño. Cuando ustedes se quedan en esa actitud, ¿qué pensamiento les pasan? Muchos empezaron a sonrojar. Le di, ¿qué pensamientos? ¿Alguien se atreve a decirme qué pensamientos le llegan cuando ustedes están haciendo pereza, cuando están holgazaneando? ¿Qué pensamientos? Nadie se atrevió a decir, pero sí a más de uno le dio risa, entre varios adolescentes se codiaban. ¿Qué pasa con el ser humano cuando está viviendo para su carne? ¿Qué cosa toma control de esa persona? Satanás. Los pensamientos toman control, abrazan a esa persona, se rodea de el ambiente que se rodea de pensamientos. Y sabemos los pensamientos que dice la Biblia. Dice la palabra que, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. El mal que le llega a una persona es estar viviendo en sus pensamientos. Por eso la Biblia dice claramente, ay del solo. Una persona que se quede así mucho tiempo consigo mismo, por eso les he enfatizado bastante lo que dice Lucas capítulo 10. Después del versículo 10, del 25 en adelante, ¿de qué habla? Habla la historia, la parábola que nos cuenta nuestro Señor Jesucristo del hombre asaltado por los ladrones. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo una vez que nos da la salvación? Nos llevó al mesón y le dijo al mesonero, cuídamele. Una persona que se quede sola en su casa, solita, se queda solo mucho tiempo. No sé, se van sus padres, un joven, se van sus padres, él se quedó solo. Esa persona puede contar las veces que me he quedado así solo mucho tiempo
he tratado de disfrutar como de la carne. ¿Y sabe qué cosas he hecho? He hecho esto, esto, esto. Si da la lista, la gente se sonroja, se avergüenza. ¡Ay del solo! ¿Por qué le dijo al mesonero, cuídamele? Porque Satanás no necesita estar como león rugiente detrás de los que le pertenecen. Los que le pertenecen ya están con él. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Se refiere a los que ya se le salieron de las manos. No puede quitarles la vida, porque la vida, la salvación que Dios nos dio es eterna. Pero lo que sí puede es destruir la vida en la carne. Lo que sí puede hacer es destruir para que nosotros, una persona que esté metida en vicios, cualquier vicio, porque una persona que esté viviendo para su carne se rodea de vicios. Una persona que esté así, esa persona va a manifestar lo que manifestó David. Pura astucia, puro pensamiento. Al decir astucia, ya estamos diciendo puro pensamiento. Vamos a orar ya para terminar. No había visto la hora. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Padre, porque estamos en los tiempos finales. Tu palabra nos dice en Mateo 24 cuáles son las señales. Sabemos que iban a haber temblor, terremotos, aumentarán los terremotos. Estamos en una época en la que constantemente ya se está hablando de terremotos, los estamos sintiendo. Tu palabra decía, esas son señales de los últimos tiempos. Lo que dice tu palabra es verdad. Lo que vemos de astucia y sabiduría, el mundo piensa una cosa de sabiduría, compara sabiduría con inteligencia, pero bíblicamente la sabiduría no sale de nosotros, sino viene de ti. Si en alguien se manifiesta sabiduría, como en nuestro Señor Jesucristo, las personas se maravillaban. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de sabiduría, las personas se maravillaban de la sabiduría que salía de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:1 dice, Él era Dios. Así dice, así dice. Permite que esto que hemos recibido el día de hoy no sirva solo como teoría, como conocimiento, sino para que nosotros querramos realmente alcanzar la sabiduría. Es decir, para que no vivamos por nuestros pensamientos como Satanás ensimismado, hablando de sí mismo, sino para que vivamos como dice la palabra, hágase ignorante. Vivamos como niños. Un niño puede recibir. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento ya han pasado 40 minutos, pero empezamos hace 40. Si han pasado 40 y empezamos hace 40, empezamos cuando la hora es en punto. Todos los días empezamos a la misma hora. Nos vemos mañana. No se lo pierdan. Chao.